parte y gracias por darle otra vez clic al enlace. La semana pasada escribí un tuit en el que decía que había visto la película Belzebut del mexicano Emilio Portes, que me había parecido ingeniosa y que dado que soy devota a el género o al subgénero de posesiones satánicas, quería comentarla aquí. Retomo el tuit o menciono el tuit porque hubo respuestas interesantes y quisiera aludirlas conforme comenté la propia película. ¿Qué es Belzebut? Belzebut es una película de terror que es fiel a las convenciones del género, es decir, narra una historia atemorizante sin ironía. Y aclaro esto porque quien conozca la obra de Portes podría pensar que se trata de una farsa, en tanto ese es el tono de sus películas previas. El hecho de que en Belzebut Portes haya descartado la farsa me parece de entrada admirable porque toma una cantidad enorme de riesgos y además los libra muy bien. La premisa de esta película es tan osada y tan ambiciosa, en el buen sentido, que habría sido más fácil contarla desde la comedia. Y con esto de osado me estoy refiriendo a algo que ocurre ya bien avanzada la trama, no lo voy a revelar, pero que es el acontecimiento alrededor del cual gira la religión católica. Portes y su co-guionista, Luis Carlos Fuentes, no tuvieron ningún reparo, y eso lo celebro, en situar este acontecimiento en la ciudad de Mexicali, en la frontera de México y Estados Unidos. A lo que voy es que hay un contraste tan grande entre la magnitud de ese acontecimiento y lo específico de ese escenario que podría haber sido el punto de partida para una comedia o dar lugar a una comedia involuntaria, cosa que no sucede. Pero bueno, antes de llegar a esta revelación, Belzebut narra una serie de masacres que involucran a niños y que parecen haber sido ejecutadas por personas que no eran dueñas de su voluntad. El hilo conductor de estas masacres es el personaje que las investiga, el oficial Emanuel Ritter, encarnado por Joaquín Cosío, cuya vida a su vez se vio afectada trágicamente por una de estas masacres. Por esto y por otras razones, como la forma en que se aplica la ley en la frontera, en el lado sur, Ritter es un hombre cínico, es un hombre escéptico, es un hombre endurecido por el dolor que no muestra mucha empatía por las víctimas. Además de todo, se siente invadido por un agente del FBI especializado en demonología, quien le sugiere investigar todo desde un ángulo sobrenatural, cosa que a Ritter le parece absurda. Pero bueno, el trabajo de estos dos agentes conduce a la figura de un ex sacerdote jesuita con una apariencia siniestra que podría o no ser el agente del mal detrás de todas estas tragedias. Al reunir a un agente fronterizo, a un demonólogo y a un sacerdote con aspecto siniestro, parecería que la película se dirige hacia un final predecible y creo que Portes aprovecha nuestro conocimiento del género para creer que todo está resuelto y que ya solo falta ilustrarlo visualmente. Y es entonces cuando comienzan los giros de tuerca, y es a lo que yo me refería con ingenioso en el tuit, giros de tuerca bien concebidos, bien ejecutados, que le dan a la película una identidad absolutamente propia. También merece una mención aparte la actuación muy arriesgada de Joaquín Cosío en un papel que exige cambios de registro y que él lleva a cabo con absoluta convicción. Una de las personas que respondió a mi tuit decía que la película le parecía repleta de clichés. Era solo una persona la que decía eso, pero voy a retomar ese comentario porque me permite hablar de la confusión que suele haber entre clichés, referencias y convenciones de género. Todos los géneros, en especial el horror y el subgénero de las posesiones satánicas, tienen una estructura que da lugar a convenciones, lo que permite notar si la película es novedosa o simplemente está compuesta de clichés, es que tanto se modifican esas convenciones. Por ejemplo, quizá la película más famosa sobre exorcismo sea El Exorcista, de William Friedkin, y una de las cosas que la hizo memorable y que impactó a tanta gente es que Friedkin modificó una de las convenciones al mostrar cómo el diablo podía hacer pedazos el cuerpo físico de una niña inocente. Después vendrían películas como La Profecía, en donde el diablo encarnaba en un recién nacido, era el anticristo, pero en tanto esto sucedía desde el nacimiento de un niño, no era visible el ultraje al cuerpo. Y hablo de este aspecto del exorcista porque esa sensación perturbadora de ver cuerpos de niños ultrajados se repite en Belzebut, y si ya han visto la película, si apenas la van a ver, noten, por ejemplo, la masacre que sucede en el kinder. O sea, si no noten lo que sucede, no se ve, pero sí se ve quién la lleva a cabo y qué es de aquel que la lleva a cabo. Y verán a qué me refiero, más o menos. Otra de las convenciones de este género es mostrar cómo el diablo suele engañar a quien quiere engañar, haciéndole creer que va a reunirse con un ser que ya ha muerto y que lo va a hacer reunirse con él en el más allá.
Pensando de nuevo en El Exorcista, piensen en la niña Regan cuando está poseída y habla con la voz de la madre del padre Carras y en ese momento él flaquea. Pensemos en Insidious 4, en cómo la medium piensa que se está reuniendo con su marido muerto, que en verdad es un demonio. Piensen cómo en Hereditary la protagonista, la madre protagonista, abre la puerta a otra dimensión tan solo por el deseo de reunirse con su hija muerta. Esto también ocurre en Belzebut. Observen en qué momento el agente Ritter baja todas sus defensas y cómo eso lo lleva a su propia perdición. Y no es un cliché, es una convención del género. Otra cosa distinta son las referencias. Portes queda claro que es un director cinéfilo, así lo ha mostrado en otras películas, y los directores cinéfilos suelen hacer referencias o guiños al trabajo de otros directores sin que eso signifique copiarlo o apropiarse de él. Muchos dirán que Belzebut se parece a la película End of Days. Dirán que, por ejemplo, el personaje de Cosío es igual al personaje de Schwarzenegger en aquella película. Y sin embargo, en End of Days, que a su vez está basada en la profecía, habla del nacimiento del diablo. En Belzebut se habla del nacimiento, o se habla de un niño, más bien, se habla de un niño, pero no es el hijo del diablo. Y esto solo hace que aquella referencia tome un giro de 180 grados y por lo tanto ya no sea una copia. Lo mismo sucede con el caso de los narcotúneles, con el uso que se les da y que yo no había visto en ninguna otra película. Alguien comentaba en un tuit que si el hecho de que la película estuviera hablada en inglés y en español era nada más una razón para hacerla más redituable, puede que sea un beneficio contemplado, pero más importante aún es si eso se justifica en la trama, si se justifica que la película esté situada en la frontera con Estados Unidos, y bueno, creo que el uso que se les da a los narcotúneles justifica plenamente esto. Creo que esto, vamos, para cubrir la diferencia entre clichés, entre convenciones de género, entre referencias. También en los tweets, algo que se mencionó muchas veces era la figura, la efigie de un Cristo parlante. A unos no les gustaba, a otros les parecía genial. A mí me parece brillante, pero más allá de hecho, el hecho, valga la redundancia, de que una imagen provoque discusiones, habla de que es una imagen novedosa y una vez más, y no me voy a cansar de insistirlo, creo que lo que se le agradece a esta película es su osadía. Esto se está alargando, pero ya para concluir quisiera decir que la mayoría de las respuestas eran de personas que ya habían visto la película, que les había gustado, pero que hasta ese momento no se animaban a decirlo o a decírselo. Otras personas confesaban que ya la habían descartado, que no la pensaban ver porque le tenían cierto temor, pero no temor de miedo, sino de desconfianza, al cine de terror mexicano. Vamos, hay razones que justifican el escepticismo del público mexicano hacia el cine mexicano, pero también hay un punto en el que esa desconfianza se puede convertir en prejuicio. Creo que es el punto, por ejemplo, en el que si a uno le gusta una película, de inmediato desconfía si ese gusto es legítimo. Yo me pregunto, ¿por qué le damos tanto beneficio de la duda a tantas películas de terror que llegan a México y que no tuvieron resonancia, no tuvieron mucha respuesta en sus países de origen? No que eso esté mal, así se descubren muchas joyas. La pregunta aquí es ¿por qué les damos el beneficio de la duda? ¿Por qué? Porque no interfiere el prejuicio. En fin, Belzebut está en salas para que ustedes lleguen a su propia conclusión y yo los espero aquí la siguiente semana en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.